sin arruga, y aún así no se está viviendo de tal manera. Yo estoy hablando de vivir en esa condición. No estoy hablando de los conocimientos de la palabra, porque sí tienen conocimiento. Bueno, si se pueden agarrar y se pueden aventar unos grandes argumentos de la Biblia, pero ¿de qué sirve? ¿Qué beneficio te da conocer toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, versículo por versículo, coma tras coma, cuando no vives conforme a los mandamientos? ¿No era eso lo que le existía al Señor? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, intérpretes de la ley. Por eso dio buen consejo. Jesús dijo: escúchalos, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces el evangelio, ¿dónde se concentra? ¿En el aprender la escritura o en el vivir la palabra? ¿Ah? Por eso te estoy hablando constantemente acerca del pecado, y muchos se enojan: no, ya cámbiale, puro redarguye, puro garrote, no, esa es pura condenación. Condenación. Tú mismo te estás condenando a ti mismo con tus acciones. No soy yo quien te condeno. ¿Sí? Porque simplemente te estoy diciendo la condición. Tú por tu condición te sientes condenado en lugar y te entregas a la conmiseración, en lugar de decir: wow, sí es cierto, ando caminando mal, necesito arrepentirme y cambiar mis caminos. ¿A quién le beneficia que tú cambies tus caminos y te dejes de andar de religioso y vivas en santidad en frente de Dios? ¿A quién le beneficia? ¿A ti o a mí? Si tú cambias tus caminos, a ti únicamente te sirve. Si tú realmente lo que estudias lo pones por obra, vas a vivir una vida en santidad en frente de Dios por el poder del Espíritu. Pero si tú estás estudia la escritura y no obedeces, ¿de qué te sirve? Pura jactancia es lo que Dios ve. Sí, por lo tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Qué corazón tienes? Si dijeras de Dios, no puedes decirme que de Dios, porque los que tienen corazón de Dios viven sin mancha, sin arruga, en santidad, en perfección, en justicia. Hoy en día los babilónicos dicen que tienen corazón de Dios porque creen que son Jerusalén y tienen nombre de que viven, pero sus acciones dan testimonio que el corazón es malo. Dios no tiene un corazón de malo, así que tú que andas diciendo que tienes un corazón de Dios, cambia tus caminos para que de verdad se manifieste el corazón de Dios. No que dices que tienes un corazón conforme el de Dios y haces maldad. ¿Saldría maldad del corazón de Dios? Cristo viene, no estamos jugando aquí. Y se llenará de terror. Se llenarán de terror, versículo 8 de Isaías 13. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene, otra vez, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿A quién va a raer de ella el Señor? El Señor viene a raer de ella a los pecadores. No, pero yo soy pecador católico, también te va a raer. No, yo soy pecador cristiano, también te va a raer. No, yo soy pecador evangélico, también te va a raer. Ah, no, yo soy pecador pentecostal, también te va a raer. No, yo soy testigo de Jehová, también te va a raer de la tierra. Él va a raer a los pecadores sin importarles las congregaciones u organizaciones en las cuales pertenezcan. Pecadores, es el único que va a raer. Pecadores. Así que todos los que sean pecadores, les aconsejo, dejen de ser pecadores, porque el Señor los va a raer de la tierra, los va a destruir. ¿Viene Jesús para destruirlos? No, por eso vino primero para darles salvación, pero han rechazado su justicia y amado más la maldad, y están dando testimonio con sus propias acciones que aman más la maldad. El juicio del Señor es justo, porque Él te dio la oportunidad de vivir sin pecado por medio de la sangre del Señor Jesús. Destruyó al mundo, destruyó la carne, destruyó al diablo, destruyó la muerte, para que tú pudieras vivir en santidad, y todavía amas más el pecado. ¿Tú crees que va a ser Él cuando venga contra ti? No es eso. Todos ustedes, todo hombre que no esté viviendo sin pecado, va a recibir los estragos de la venida del Señor.
y no tarda. Pero tú crees que tus caminos son rectos. Fíjate a tus acciones, fíjate las intenciones de tu corazón, fíjate cada uno de tus pensamientos. Ve si son rectos de verdad. No te dejes engañar creyendo que son. Corrobóralos, y si todavía los ves y tú ves que son buenos, dile: Señor, ¿cómo son mis caminos delante de ti? Y Él te los va a dejar saber específicamente. Porque Él viene. ¿A quién va a destruir otra vez? Te repito. Versículo 9 de Isaías 13. He aquí el día del Señor viene terrible, y de indignación, y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Los pecadores de la tierra. Sí, y no se justifique ninguno. Aquí el estándar ¿es o no es pecador? Así que todos ustedes que se confiesan pecadores y que creen que son pecadores y que tienen que ser pecadores aquí en la tierra, y todas las herejías que tus propios pastores te han enseñado, que mientras estés en la carne tienes que ser un pecador, hazte cuenta que te están condenando. Ellos sí te condenan y no les dices nada, porque te están condenando con sus enseñanzas, haciéndote creer que eres un pecador. Y cuando el Eterno venga a rehaer a los pecadores de la tierra, te va a rehaer también a ti, porque creíste las falsas doctrinas de tus predicadores y no les dices nada. Ellos sí te condenan enseñándote, atándote a pensamientos, ideas y opiniones, y tú bien tranquilo. A ellos no les dices: no me condenes a vivir en pecado, no me enseñes que soy un pecador, que no puedo dejar de pecar. A ellos no les dices eso. Pero te rebelas cuando te enseñan justicia, cuando te enseñan a vivir en perfección y en santidad. Y te levantas mostrando con tus propias acciones que aborreces la justicia, que aborreces la perfección, pero que amas el pecado y amas la muerte. Curioso, los que dicen hoy en día que aman a Jesús, te digo esto: si tú pecas, tú no amas a Jesús, tú amas la muerte. Porque Jesús es vida, pero la dádiva del pecado es muerte. Todo aquel que practica pecado a los ojos de Dios le está dando testimonio a Dios: amo la muerte. No amo a Jesús, amo la muerte. ¿Por qué? Con tus propias obras. No me achaques nada a mí. Cada vez que vayas y estires tu mano para pecar, a los ojos de Dios tú estás dando testimonio que escoges la muerte, porque Él puso enfrente de ti el bien y el mal, la maldición y la bendición, y puso también el pecado y la justicia. Le dijo desde Caín: el pecado está a la puerta, con todo eso tú te enseñorearás de él. Sin embargo, hoy en día Jesús también murió hace muchos años para que el hombre sea libre de pecado. Y aunque el hombre es señor del pecado, aunque el Señor Jesús murió para dar libertad al hombre del pecado, todavía el hombre se agarra al pecado y se lo traga. ¿Tú crees que eso no es testimonio a Dios, que le estás diciendo: amo más el pecado que a ti? Aunque aquí en la tierra tú tengas nombre de Jerusalén, aunque tengas nombre de que vives. Pueblo, ¿no te fijas en tus caminos? ¿No te fijas en las acciones que estás teniendo? Dios viene a raer los pecadores. No, pero yo creo que Jesús me va a salvar. Tú puedes creer que Él te va a proteger, que Él te va a llevar, que Él te va a raptar, que no va a permitir que nada malo te pase. Pero si tus caminos son malos, no lo va a hacer, porque estaría contradiciendo su palabra. Para eso vino el hombre, para eso vino Jesús, para quitar el pecado del hombre, y el hombre no se ha dejado quitar ese pecado. Ve y dile a tus predicadores, a ellos reclámales las enseñanzas que te han dado, y reclámate a ti mismo y di: ¿cómo fui tan ignorante? ¿Cómo no recibí corrección? ¿Cómo no abrí los ojos y no me di cuenta que mi camino era malo por medio de mis acciones? ¿Cómo me encantó que me sobaran la espalda y me dijeran lo que quería escuchar? Aborrece tu comezón de oídos. Eso es lo que tienes que aborrecer. Con eso moléstate. Así que ya saben, el Señor viene, y aunque para muchos va a ser un día glorioso, para otros va a ser un día terrible. Terrible. Porque los que son de Él sí los va a guardar, pero los que son conforme Él, y está escrito: cuando Él venga nos manifestaremos. Cuando yo te pregunto esto, cuando aparezca el Señor Jesús en las nubes,
la gloria que tú mires ahí arriba en el cielo y tú seas manifestado, va a ser la misma gloria del que viene y la que tienes. Porque tus predicadores te hablan que seremos transformados. Cuando el Señor Jesús aparezca, vas a ser transformado de carne a espíritu y se va a mostrar la misma gloria. Mírate ahorita. Si ahorita viene Él, la gloria con la que Él venga es la misma que está aquí en ti. Si no es así, tienes problemas. Y no es juego. Todo mundo sabe que Dios juzgará, pero esperan que Dios los juzgue conforme a sus deseos. El error más grande, el hombre hace maldad y dice Dios me juzgará y piensa que Dios los va a juzgar conforme a lo que les agrada y está escrito. Tú piensas que yo soy como tú, pero te reprenderé, porque Dios no es como los hombres. El juicio de Dios, los hombres siempre tienen a Dios como que Dios les dé lo que esperan que ellos les den. Y si Dios no les da a los hombres lo que ellos esperan tener, Dios no es justo. Entonces por eso piensan que tienen la justicia torcida y piensan que justicia es que se le dé a un hombre lo que el hombre quiere. Piensan que eso es justicia. Eso no es justicia. ¿Sí? Porque si tú estás esperando que Dios te juzgue y si eres malhechor y te perdone tus pecados en ese instante cuando aparezca en la gloria, el momento que el Señor Jesús aparezca en las nubes, se te acabó tu tiempo de misericordia. ¿Sí? Ahorita tienes para arrepentirte. Pero ¿qué es tu gran estorbo? Babilonia. El misterio religioso. Ese es el problemón. El misterio religioso. Y hoy en día, pueblo, desafortunadamente lo que los hombres te han enseñado es a ser religioso. Y piensan que por las muchas actividades religiosas ya con eso van al cielo. No. Jesús es la vida. Y Él quiere que tu cuerpo sea ofrecido como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Si tú no lo haces de esa manera, tú eres libre. Él puso el bien y el mal. Lo que tú quieras agarrar, agarra. Yo nada más te digo estas cosas porque me mandó a decírtelas para que si alguno quiere agarrar el bien. Si tú quieres agarrar el mal, agárralo, tú vas a pagar las consecuencias de ello. Pero Dios, por su bendito amor y misericordia, te instruye a que agarres el bien y te dice estas cosas para que tú despiertes y te conviertas de tus malos caminos, para que dejes de pecar. Y no te fijes, no te recargues a las congregaciones en las cuales perteneces. Fíjate tu forma de conducta. ¿Nos entendemos? Porque ¿de qué sirve a mí? Oh, yo tengo la sana doctrina. Oh, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como yo te he amado. Y esa es sana doctrina. Y luego va y se pelea con su prójimo. ¿Cumplió la sana doctrina? ¿Ah? No cumplió nada, aunque sabe que es sana doctrina. Y hoy se recargan mucho. No, yo tengo la sana doctrina, yo tengo la verdad. La verdad es vivida, pueblo. Yo soy la verdad, Jesús dijo, y Él es la vida. Por lo tanto, la verdad y la vida se viven. Yo no puedo decir que tengo la verdad porque conozco el mandamiento. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y lo amarás de la misma manera. Ya con eso me siento justificado porque sé el mandamiento, pero mis acciones no son así. No honrándolo como merece. ¿Tú crees que eso es verdad? Pero hoy en día se tiene como verdad porque se conoce el mandamiento. ¿De qué sirve un mandamiento conocido y no practicado? No vivido desde el corazón, no vivido porque te deleitas. Hay que deleitarse en la justicia, no nada más caminar por caminar, no ser religiosos nada más así. Eso es un religioso. Un religioso es aquel que conoce la Escritura pero no vive conforme a la Escritura. Eso es el antiguos escribas y fariseos. Esos son los religiosos de ahora que conocen la Escritura, que hacen todo su sistema de religión, que practican todas muchas cosas donde aparentemente está Dios, pero su caminar es falso, su caminar es malo. Y así se conocen quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, no por lo que hablan, por lo que viven y de la manera en que están viviendo. Ese es un verdadero o un falso. Ahora se recargan en falsos y verdaderos basados en lo que creen. Uno cree una cosa de la Escritura, otro cree otra cosa de la Escritura. Los dos tienen versículos y los dos se sienten que están bien. Sale otro, tiene otro versículo y ahora tenemos tres que se sienten que están bien. Sin embargo, esos tres no se aman entre sí como Cristo mandó. Se pelean entre sí por causa del sistema religioso.
Nos vemos, pueblo. Forma de conducta, forma de ser, vivir como Dios en esta tierra. Y ese estándar no lo puse yo, está escrito. Sí, porque a nosotros se nos mandó a vivir como Dios. Y Dios no tiene sombra de variación. Si nos vemos, escudriñate y no me eches a mí la culpa de tu propia maldad. Échate a ti mismo la culpa de tu maldad, porque tú eres el que tiene el poder para hacer lo bueno y no lo haces. Así que tus propias obras te van a condenar. Tú mismo te condenas a ti mismo. A ese reprende, contra ese rebélate. ¿Sí? Por eso a Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y tú no estás teniendo cuidado de ti mismo. De todos tus enemigos, el peligroso eres tú, porque el diablo ha sido destruido, el viejo hombre ha sido destruido, el mundo ha sido destruido, la carne ha sido destruida, la muerte ha sido destruida. A ti te dejó la opción. ¿Crees que todo eso ha sido destruido para que vivas en perfecta santidad? Y rehusaste creer. Sin embargo, todavía puedes. Por lo cual las estrellas de los cielos, versículo 10, y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Sí? Oh, yeah. Bien escrito, papá. ¿Qué quieres? ¿Otro tipo de lenguaje? Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Tú qué crees que pasaría si el sol deja de dar su luz? ¿En cuánto tiempo se congelaría la tierra? No son cosas así nada más. Ahí se apagará el sol, no dará su resplandor, pero las consecuencias catastróficas que traería a la tierra, terrible. ¿Sí? Y ahora fíjate, para que veas, versículo 12, y haré más precioso que al oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre. Ahí miramos exactamente el juicio. Estamos mirando el pago a los impíos y la gloria de los santos. Porque en ese entonces los verdaderos santos, los santos en espíritu, los santos en el alma, los santos en el cuerpo, van a ser manifestados, y se va a manifestar esa pureza, por ese más fino que el oro, más fino que el oro de Ofir. O sea, pureza. Y eso a los suyos. Porque no me van a decir, como dicen ustedes, que va a venir y agarrar a todo el género cristiano, por así decirlo, y los inconversos, ellos van a pagar todas las, porque es lo que dicen los cristianos hoy en día, que los que como están en la iglesia, Jesús va a venir por ellos, pero aquellos que no están en la iglesia, hablando de las religiones a las cuales pertenecen, se van a quemar, van a pagar el pago de su maldad. Pero no, pueblo, Jesús no juzga a las personas, te lo repito, por la religión a la que pertenecen, sino por las acciones que hacen, por lo que ve en su corazón. Ahora fíjate, cuando el diablo estaba ahí arriba en el cielo y se le llamaba Lucifer, era un ángel de luz y era hermoso y perfecto en todos lados, y se encontró un pequeño deseo en su corazón, y ese pequeño, no hecho aún, le ocasionó para que fuese lanzado del reino de los cielos. Eso es para que tú veas la santidad requerida para habitar en el reino de los cielos. El diablo, hubo una sombra de variación en él, y eso le causó destierro. ¿Tú qué crees? ¿Que vas a ser diferente?
El diablo te ha hecho creer que sí, porque él fue lanzado del cielo por causa de un solo deseo en su corazón. Un deseo allá en lo profundo del corazón, ni siquiera se llevó a cabo. No tuvo ni la oportunidad para hacerlo. Con todo y eso, agarra testimonio de ahí, que en el reino de los cielos la santidad es así. Y nosotros podemos, no por nosotros mismos, sino porque nos fue dado el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad de Dios. Y luego todavía nos bautiza en el Espíritu Santo, nos bautiza, nos sumerge en la santidad. ¿Sí? Eso no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra carne. Los hombres babilónicos, por su ignorancia de la verdad, han enseñado a los hombres que no pueden ser santos porque en la carne no se puede, y aún sabiendo que en la carne no se puede, no han venido a la vida en el Espíritu. Prefirieron vivir una vida religiosa en la carne en lugar de hacer morir la carne y vivir y venir acá y vivir en el Espíritu, nacer del Espíritu y vivir en el Espíritu, en donde sí se puede vivir en santidad. Lo que yo les aconsejo es que salgan de la carne y entren a vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu sí se puede vivir sin pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y nos mantiene santos en el Espíritu. Pero en la carne jamás van a alcanzar santidad. Sin embargo, en la carne se han hecho muy religiosos, se pusieron nombre de que viven y creen que siguen a Dios porque conocen los versículos de la Biblia. ¿Tú piensas que vas a ser salvo porque andas poniendo versículos en las redes sociales? Si los versículos en las redes sociales se ponen prácticamente nada más para impresionar. Nada más para impresionar y para que sean tenidos por espirituales. Deben de ser puestos con la intención de que el hombre abra los ojos de su entendimiento, que se convierta de su maldad. Cada vez que la palabra sea hablada es porque tú primero ya la estás practicando. Pero si tú pones los ladrones no entrarán al reino de los cielos y lo gritas a los cuatro vientos, pero tú mismo estás robando. ¿Sí? Todo el tiempo se ponen las cosas que van a traer castigo en sí, pero se sigue, aunque se sigue, aquí el error bien grande, pueblo, que la neta espero que entiendas, es la forma de conducta, tu forma de conducta. Ese es el problema. Ok, ya estudiaste la Escritura. Pues deja que la ley haga su trabajo y que la ley te traiga a Cristo. La ley, la Torá, la instrucción, ¿ok? Desde Génesis a Apocalipsis, deja que la instrucción te traiga a Cristo. Y una vez que vienes a Cristo, tú puedes vivir en Cristo para adelante, en el Espíritu. Pero se hicieron, el mismo error antiguo es el mismo ahora. Jesús les dijo a los escribas: vosotros escudriñan la Escritura porque creen que en ellas tenéis vida eterna, mas no quieren venir a mí. Y hoy en día la Escritura se escudriña, mas no quieren venir a Jesús. Curioso, escudriñan a la Escritura, pero no quieren venir a Jesús. Y se quedan con el conocimiento de escudriñar la Escritura. ¿Qué es venir a Jesús? Venir a Jesús es nacer del agua y del Espíritu, y mantenerte en Jesús es caminar en total justicia y santidad conforme Él camina. Sí, permanecer, está escrito: si permanecieres en mi palabra. Pero así se lee mi palabra, entonces tengo que permanecer leyendo la Biblia. No, permanecer en mi palabra significa vivir como mi palabra, vivir en santidad. Eso es lo que significa permanecer en mi palabra, es vivir haciendo lo que el Señor Jesús mandó que hiciera por deleite. No que si permanezco en mi palabra, no, pues yo estoy aquí en la palabra, estoy leyendo la Biblia, ando cargando la Biblia por todos lados, entonces ya permanezco en la palabra. No, pueblo, permanecer en la palabra. Jesús es la palabra viva y eficaz. Permaneced en Él. En otras palabras está diciendo: permanece en mí. Y la permanencia es en vida. Jesús viene, la destrucción viene. Vienen cosas malas. Yo sé que tus predicadores te dicen que vendrán tiempos mejores, y el año 18 es el año de la conquista, y viene el 19 y es el año de la conquista, y viene el 20 y es el año de la conquista, y ese es nuestro año, y ese es nuestro año, y este es nuestro tiempo, y ese es nuestro tiempo, y las cosas grandes de Dios se manifestarán. Dios enseñará tus estacas, y la destrucción es la que viene.
Ahorita deberías de aullar a Dios. Padre, ten misericordia de nosotros. Clamar a Dios con voz en cuello, así rico, que es el corazón derramado enfrente del Padre, para que seamos hallados dignos de ser purificados como el oro. Ahorita, para que cuando Él llegue seamos manifestados exactamente como Él es. ¿Sí? Pero ahí andan con sus promesas y siguiendo, y que les encanta. ¿Por qué? Dime una cosa. Cuando tus predicadores te dicen que este es tu año y que vas a vivir en victoria y que vas a vencer y todo eso, y lo único que te prometen son cosas terrenales que al final del día muchas veces ni alcanzas. Pero y si tú alcanzaras todas las cosas terrenales prometidas y dijeres tú que estás bendecido por el Señor, pero caminas en pecado, ¿tú crees que te irías con Él? Sé honesto. ¿Crees tú que realmente te irías con Él nada más porque tú estás muy bendecido terrenalmente? ¿Acaso las riquezas terrenales es una señal de que Dios está contigo? Entonces Dios estaba con Egipto. Porque curiosamente Egipto era bendecido, ¿sí? Cuando estaba Israel en hambruna. Ciertamente Dios bendice a los hombres, pero lo primero que da Dios a los hombres es la santidad. Si no quieres esa y te vas por los bienes de la tierra, dale también. Pero sabe que vas a pagar el precio. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.radioexodus. Una cosa que tienes que aprender como pueblo es a no defenderte. Y para que una persona no se defienda, tiene que estar muerta la carne. Porque los días que vienen va a estar muy